doctor Roberto para personal de salud y también público en general. Muchas gracias, doctor Roberto Schnelli. Le cedo la palabra. Adelante. No, no, yo no soy el que voy a dar la conferencia, porque imagínense el tema de esta noche, que es espectacular. Neuroimagen de los gliomas difusos del adulto. Ustedes van a decir, pero yo soy médico general, ¿yo qué tengo que ver con los gliomas? Fíjense, lo que tenemos que aprender es a no tener miedo con lo que nos puede parecer desconocido, entre comillas. Cuanto más aprendamos, más vamos a poder hacer por nuestros pacientes. Y la persona que hoy día nos está dando esta conferencia no soy yo, por favor, yo solamente la acompaño a esta dama que es muy joven, pero es superstar. Por eso la estamos invitando 2 veces. Ella ha hecho su entrenamiento en neuroradiología, neuroimágenes, y para mí ha sido una gran sorpresa cuando ella hizo su exposición y cuando yo tengo la ocasión de verla o cuando yo le he tenido que consultar alguna resonancia de un familiar, la capacidad que tiene para interpretar las imágenes. Yo la conozco ella desde que es alumna, pues. O sea, como alumna era brillante, pero ahora como neuroradióloga ya no tiene techo esta dama. El cielo es el límite. Y estoy seguro que ella va a seguir sorprendiéndonos y van a ver ustedes cómo el avance de las neuroimágenes en el Perú va a ir de la mano del avance del conocimiento y del entusiasmo e iniciativa que la doctora Garay está poniendo y seguirá poniendo en su trabajo. Hago esta afirmación de ella porque los jóvenes que están ahora en esta reunión de hay ya 70 personas, los jóvenes deben de saber que hay que imitar las cosas buenas, no de los viejos que estamos anquilosados, sino de otros jóvenes. No hay por qué decir yo no puedo. La doctora Garay nos demuestra que sí podemos. Así que para mí es un verdadero gusto y un gran honor volverla a tener esta noche en la reunión de la Mancomunidad de los Andes a la doctora Francis Astrid Garay Buitrón, médico radióloga, neuroradióloga, que nos va hoy día a deleitar con su conferencia sobre neuroimagen de los gliomas difusos del adulto. Adelante, por favor, doctora Garay, y muchísimas gracias por su participación, que va a ser la segunda que en los próximos años, si yo estoy vivo, veremos que va usted a tener varias participaciones más en esta reunión de los martes de salud. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Chinelli, por la presentación. Bueno, el título de mi presentación es Neuroimagen de los gliomas difusos del adulto. Soy médico radiólogo, actualmente laboro en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Mi primera diapositiva quería que sea un poco parte del temario de lo que va a ser esta presentación. Voy a empezar con una breve introducción, luego pasaré a hablar un poco de la clasificación de los tumores del sistema nervioso central de la JUDE 2021 y los cambios que han habido a lo largo de los años. Pasaré a lo principal de mi presentación, que son los hallazgos radiológicos de las tres principales categorías dentro de los gliomas difusos del adulto, que son los glioblastomas, los astrocitomas y los oligodendrogliomas. Y como podemos ver aquí, ya vemos términos genéticos que van acompañados al lado de la patología, ¿no? El glioblastoma IDH wild type, el astrocitoma IDH mutado y el oligodendroglioma IDH mutado y uno pedicino de cuco de lesionado. Y por último terminaré con un caso que vi hace un par de meses en el Hospital Cayetano Heredia, en el cual le hicimos una resonancia cerebral y utilizamos secuencias convencionales y avanzadas para el diagnóstico de su tumor. Cuando hablamos de tumores gliales difusos del adulto, estamos hablando de una categoría que se encuentra dentro de una categoría mucho más grande de la clasificación de la WHO del 2021, que son los gliomas, tumores glioneuronales y tumores neuronales. Dentro de estos están los gliomas difusos del adulto, que es el objetivo de mi presentación, pero también están los gliomas pediátricos de alto grado, de bajo grado y los gliomas astrocíticos circunscritos. En este gráfico lo que se presenta es un poco la prevalencia de estos tumores gliales y podemos ver aquí que el glioblastoma ocupa más de la mitad de los casos de todos los tumores gliales.
seguido por el astrocitoma y luego por el oligodendroglioma. Y estas tres patologías son las patologías que están incluidas dentro de los gliomas difuso del adulto. Por eso la importancia de saber reconocer estas patologías por su alta prevalencia respecto a las otras. Para hablar un poco de antecedentes históricos, hay que recordar que la última clasificación de la OMS de tumores del sistema nervioso central es la quinta edición, que es la del 2021. Pero hablando un poco de historia, en el 2007 la clasificación de los tumores del sistema nervioso central por la OMS se basaba principalmente en hallazgos histológicos, es decir, dependía del anatomopatólogo. Lo dividían en gliomas astrocíticos, oligodendrocíticos y gliomas mixtos. Entonces, dependía totalmente del anatomopatólogo, con un cierto grado de subjetividad del anatomopatólogo, y a veces no llegaban a tener consenso entre ellos cuando había algún componente de elemento oligodendroglial. Con el avance de la patología molecular, de la biología molecular, es que en el 2016, que es en la cuarta edición, ya se incluyen criterios moleculares. Entre ellos, la presencia del IDH mutado, que es un gen del isocitrato deshidrogenasa, de que si estaba presente o no. ¿Y por qué se incluye dentro de las categorías? Porque se vio que la presencia o no de este gen, si estaba mutado o no, influía mucho en el pronóstico del paciente y también en la biología, obviamente, del tumor. Y asimismo, ya se supo dividir bien los astrocitomas de los oligodendrogliomas, ya que los oligodendrogliomas tienen que tener la alteración del gen de la lesión del 1p19 cuco de lesionado. Entonces, pasamos de la cuarta edición y es en la quinta edición donde ya solamente pasamos de tener toda esta clasificación de tumores gliales a tener solo tres. En los gliomas difusos del adulto se simplificó totalmente, gracias también a la biología molecular, en tres categorías, que son los que mencioné al inicio de mi presentación, que son el astrocitoma IDH mutado, el oligodendroglioma IDH mutado y 1p19 cuco de lesionado, y el glioblastoma IDH wild type. Un poco del resumen clave que hubo en esta última clasificación de la OMS del 2021 es que estas tres categorías, se simplificó totalmente todo en tres categorías, pero que están definidas genéticamente. Es decir, el importante valor de la genética en la clasificación de estos tumores, que ya mencioné. Pasamos a tener ahora sí astrocitomas de grado 2, 3 y 4 y oligodendrogliomas de grado 2 y 3. Se dejó de utilizar el término anaplásico, que debe ser muy recordado por muchos, como astrocitomas anaplásicos, oligodendrogliomas anaplásicos. Ese nombre, ese término ya no se utiliza y solamente se utiliza el grado 3, el término que se dice grado 3, y se dejó de tener glioblastomas IDH mutados, porque para hablar de un glioblastoma tiene que tener un IDH wild type, es decir, tiene que tener un IDH salvaje. Y aquí también en la clasificación de los grados de los tumores, ya no solamente se incluye la histología, sino también los biomarcadores moleculares. Es decir, siempre para tener un grado 4 por histología teníamos que tener necrosis o proliferación microvascular. Ahora ya no. Ahora podemos tener un grado 4 molecular si tenemos este gen mutado, por ejemplo, y si es un IDH mutado. Y si es un IDH wild type, si tiene estos tres o uno de estos tres genes mutados, también hablaremos de un grado 4 molecular. Cuando hacen la división entre gliomas de tipo del adulto y tipo pediátricos, en la clasificación de la OMS reconocen que hay algunos gliomas pediátricos que suceden en adultos jóvenes. Por tanto, ellos dicen y recomiendan que si tenemos un tumor que no tiene la mutación IDH y es un adulto joven y es un tumor que está localizado en la línea media, se debe hacer otras pruebas genéticas, como ver si hay presencia de la mutación de la histona 3, que es la H3. Y se incluyeron dos términos importantes, que son el NOS y el NEC. El NOS, que se utiliza cuando no se cuentan con las pruebas necesarias, hay que tener en cuenta que para decir, por ejemplo, un glioblastoma grado 4 molecular, grado 4 molecular, hay que tener alteración de uno de estos genes, pero si no se tienen las pruebas genéticas para detectarlas, se utilizan estos términos, ¿no? Como el NOS, cuando no se cuentan con las pruebas necesarias para una caracterización definitiva, o el NEC, que tras realizar todas las pruebas necesarias, el tumor no se puede asignar a ninguna de estas tres categorías que menciono.
Entonces, simplificando un poco todo esto y los cambios que hubo en la clasificación en la quinta clasificación de la WHO, vemos que simplificó todo a solo a tres categorías y sobre todo están definidas genéticamente. Entonces, vuelvo a recalcar el importante papel de la biología molecular que tiene la clasificación de estos tumores, ya no solamente en clasificarlas en tres categorías, sino que podemos hablar de tumores de grado 4 si tienen alteración de uno de estos genes que mencioné. Y luego quería pasar a presentar estos dos gráficos que simplifican un poco cómo se delimitan estos tumores. Estos dos gráficos los saqué de este artículo que fue realizado en el hospital donde yo hice la residencia por dos de mis profesores, que son neuroradiólogos de allí, en el Hospital Universitario de Belviche, eh, que si alguno está interesado es muy interesante, sobre todo para ver el rol que tiene el radiólogo en el diagnóstico prequirúrgico de estos tumores, ¿no? Es un diagnóstico prequirúrgico no invasivo. Entonces, ellos mencionan, si tenemos un tumor cerebral que sospechamos que es un tumor glial y que le hacen la secuencia, la biopsia, le hacen la inmunohistoquímica y tiene el IDH mutado, lo segundo que se tiene que hacer es ver si tiene la codeleción 1p19q. Si tiene esta codeleción, hablamos de un oligodendroglioma, que luego se puede clasificar en grado 2 o 3 por histología. Pero si no tiene esta clasificación, estamos hablando de un astrocitoma, que puede ser de grado 2 a 4, y hablamos de un grado 4 si tiene alguna de estas características en histología, necrosis o proliferación microvascular, o si tiene la lesión homocigota CDKN2A o 2B. Y si todo esto está ausente, estaremos ante un grado 2 o 3, según criterios histológicos. Y el segundo esquema que presentan es si no tenemos el IDH mutado, es decir, si tenemos un IDH wild type, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los IDH wild type son sobre todo muy frecuentes en mayores de 55 años, en pacientes mayores de 55. Si no, si no tenemos el IDH mutado en un paciente, si no tenemos el IDH mutado y es un paciente menor de 55 años, lo que sugiere la OMS es que debemos considerar que hay alguna mutación IDH no canónica. Es decir, ¿qué sucede? Cuando hacemos la inmunohistoquímica para ver si tiene el IDH mutado o no, la inmunohistoquímica lo que busca es una mutación de IDH, que es la más frecuente, que se da en el 90%. Pero ellos sugieren que si es un paciente menor de 55 años, deberían hacerse una secuenciación genética para buscar estos IDH no canónicos. Pero bueno, si tenemos un IDH wild type, eh, lo siguiente que viene es clasificar en grado 2, 3 o 4. Los glioblastomas son los grado 4 y si hablamos de un grado 4, si tiene por criterios histológicos, necrosis o proliferación microvascular o por criterios moleculares, ¿no? La amplificación de este gen, la mutación del TRT o la ganancia en el cromosoma 7 y la pérdida en el cromosoma 10. Si no tiene nada de esto, estamos en un astrocitoma grado 2 o grado 3 NEC. ¿Y por qué decimos que es NEC? Porque no lo podemos incluir en las tres categorías principales que mencioné. Entonces, sabiendo esto, hay que recordar que los glioblastomas IDH wild type son más frecuentes en mayores de 55 años. Y aquí viene como el objetivo de un poco de mi presentación, que es hablar de los hallazgos radiológicos y el papel que tiene el radiólogo en el diagnóstico prequirúrgico de estos tumores. Nosotros, los radiólogos, podemos sugerir un grado histológico 4 si vemos en la secuencia de T1 postcontraste necrosis. O si vemos aumento del volumen sanguíneo cerebral en la secuencia de perfusión, en el mapa de perfusión, porque lo que nos traduce es proliferación microvascular. Entonces, estamos viendo en hallazgos radiológicos imágenes, hallazgos que nos sugieren un criterio histológico. Por ejemplo, en la secuencia de perfusión, nosotros, si no vemos hallazgos patológicos, podemos sugerir que es un grado 2, pero si vemos aumento de la perfusión importante, categórica, sugerimos un grado 4. La difusión es otra secuencia muy importante en el diagnóstico de estos tumores, porque recordemos que la difusión lo que nos dice es si hay restricción de la difusión o no, y la restricción de la difusión nos indica que hay una densidad celular aumentada. Si hay una densidad celular aumentada, nos podría indicar que hay una actividad mitótica aumentada también. Un hallazgo radiológico que podemos
ver en algunos astrocitomas es el mismatch T2 FLAIR, que luego presentaré, que significa que lo que vemos es una hiperseñal en la secuencia T2 que se suprime en el FLAIR, pero que queda como un borde periférico de hiperseñal en el FLAIR. ¿Y por qué es importante este hallazgo? Porque es muy específica de los IDH mutados y sobre todo porque es un factor pronóstico favorable en los astrocitomas. Entonces, un hallazgo que podemos ver nosotros por radiología le da un factor pronóstico favorable al paciente en su tumor. Otra secuencia importante es la susceptibilidad magnética, que nos traduce en aumento de la microvasculatura o no, o si hay sangre o no. Y una secuencia avanzada que utilizamos, que es la espectroscopía, que nos habla un poco del metabolismo tumoral. Quería explicarles un poco de los hallazgos radiológicos, el que hablé, el mismatch T2 FLAIR, es esto. Les presento aquí una secuencia de una resonancia magnética cerebral, es una secuencia axial potenciada en T2 y una secuencia FLAIR. Lo que vemos aquí es una lesión, es una tumoración bien circunscrita, hiperintensa en T2. Digo que es hiperintensa porque es mucho más, porque es blanca, porque tiene hiperseñal, es más blanca en T2, y en el FLAIR se suprime. Y vemos cómo es negra, no negra totalmente, pero de baja señal, hipointensa en FLAIR, pero persiste este halo de hiperseñal en la periferia. Esto nosotros denominamos mismatch T2 FLAIR. Vemos hiperseñal en el T2, que se suprime en el FLAIR, pero no totalmente, persiste en la periferia. Este es otro ejemplo. Lo mismo, tengo una secuencia T2 y tengo una secuencia FLAIR de un tumor cerebral. Vemos una tumoración expansiva de bordes bien circunscritos, bien delimitados a nivel del lobulillo paracentral izquierdo, ¿no? A nivel frontoparietal izquierdo, que es muy hiperintensa en el T2, pero que en el FLAIR suprime la señal, es decir, se volvió hipointensa en el FLAIR, pero persiste este halo de hiperseñal en la periferia. Ahora pasaré a mencionar los hallazgos radiológicos de las tres categorías principales de los gliomas difusos del adulto. El primero, y lo presento primero porque es el más frecuente y el más prevalente, sobre todo en mayores de 55 años, que es el glioblastoma IDH wild type. Es el tumor primario maligno más frecuente en adultos, conforma el 15% de neoplasias intracraneales y el 50% de tumores cerebrales primarios. Se da, como dije, en mayores de 55 años. Los síntomas suelen ser agudos o subagudos, son gliomas astrocíticos que no tienen la mutación IDH, por eso es IDH salvaje, ni tampoco en la histona 3, y, y tienen o bien proliferación microvascular o necrosis por histología, o ambos, o tienen alteración molecular en alguno de estos genes. Usualmente inician en la sustancia blanca subcortical, infiltran el córtex y luego la sustancia gris profunda y tienen una predilección por extenderse por el cuerpo calloso. El glioblastoma, lamentablemente, es el más frecuente, pero tiene muy mal pronóstico, con tratamiento incluso de 15 a 18 meses de supervivencia, de supervivencia. Y pasaré a los hallazgos radiológicos, que es lo más importante en mi presentación. Son lesiones expansivas o infiltrantes, suelen tener un realce postcontraste irregular, prominente, con una necrosis central extensa, márgenes muy mal definidos, recordemos que son tumores infiltrativos, pueden tener sangre, debido a que tienen una proliferación microvascular, hay más vasos, pues tienen más tendencia a sangrar, pueden tener hemorragias. Infiltran las meninges, como la pía o el epéndima, y algo que tienen y que es muy característico de un glioblastoma es que tengan un componente tumoral que no capta, pero que es tumoral, que es infiltrativo, que se ve en las secuencias T2 y FLAIR. Luego, si tenemos más de una lesión, hablamos de multifocalidad o multicentricidad, y hablamos de multifocalidad si hay continuidad entre los focos tumorales y multicéntrico si no hay continuidad entre estos focos tumorales. Como dije, tienen áreas de aumento de volumen sanguíneo cerebral, que es CVV, y restricción de la difusión. Y algunos casos, es cierto, pueden que no capten ni tengan necrosis, pero persiste este patrón infiltrativo con restricción de la difusión y volumen sanguíneo cerebral aumentado. Presentaré aquí algunos hallazgos, algunas imágenes de algunos glioblastomas. Estos son tres pacientes diferentes.
Vemos aquí, todas son secuencias T1 post-contraste y vemos lesiones voluminosas de morfología irregular, algunas lobuladas, con un realce periférico post-contraste y con una necrosis central extensa, ¿no? Vemos el área que no realza central, traduce necrosis. Nosotros estamos diciendo por radiología necrosis, que también es un hallazgo histológico y que nos indica que es un grado 4 ya de por sí de un tumor glial. Ese es otro paciente en el cual vemos, esa es una secuencia FLAIR, una secuencia T1 post-contraste y una secuencia un mapa de perfusión. Lo que vemos aquí es una lesión, una tumoración infiltrativa temporal izquierda que se ve hiperintensa en el FLAIR y cuando le ponemos el contraste realza un nodulito central. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que hay un componente sólido que realza contraste, pero hay un componente tumoral en la periferia que no realza, pero que es tumor, que no solo es edema, que es tumor, y que luego lo confirmamos en la secuencia de perfusión, porque en la perfusión se ve aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, que lo podemos ver aquí, por ejemplo, en este paciente, que lo vemos en este paciente, lo vemos, perdón, aquí. Lo vemos en este paciente como aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo. Vemos estas áreas más rojas de lo normal que no se corresponden con el lado contralateral y que traducen un aumento del volumen sanguíneo cerebral. Este es otro paciente con glioblastoma también y vemos otra lesión temporal otra lesión temporal de aspecto infiltrativo, esta es una secuencia FLAIR, pero que en el estudio postcontraste realza, pero muy tenuamente, como unas líneas aquí que realzan. Pero si nos damos cuenta, el tumor no es solamente lo que le realza, el tumor es todo lo que vemos en el FLAIR, porque en la secuencia de perfusión vemos claramente cómo no hay un aumento en el mapa de perfusión. Entonces, lo que quiero transmitir en esta diapositiva es que nosotros como los radiólogos podemos determinar algunos hallazgos que ya nos indican que un tumor es un grado 4. ¿Por qué? Porque vemos necrosis en el T1 con contraste y porque vemos proliferación microvascular aumentada en la secuencia de perfusión. Esos son otros ejemplos, como lo dije, los glioblastomas suelen tener una predilección por el cuerpo calloso. Esto es una secuencia FLAIR, un T1 postcontraste, un mapa de ADC y un mapa de profusión. Vemos una lesión extensa, bifrontal, con extensión al cuerpo calloso, que realza postcontraste de forma muy irregular. Se ven unos nódulos periféricos que realzan y que tienen aumento en el mapa de volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Lo vemos el aumento como estas áreas rojas y verdes, ¿no? A la valoración cualitativa la podemos distinguir que hay un claro aumento de la proliferación microvascular. Ese es otro ejemplo de otro glioblastoma. Y lo que vemos aquí es en esta secuencia FLAIR una lesión infiltrativa mal definida. Vemos unas áreas de hiperseñal en FLAIR que afectan cuerpo calloso, sustancia blanca bifrontal, ganglios de la base, la ínsula, el tálamo izquierdo. Entonces aquí a veces lo que sucede es que nos causa dudas. ¿Qué parte es tumor? ¿Qué parte es edema del tumor? Cuando ponemos el contraste, vemos que realza a nivel del cuerpo calloso y un poco a nivel de los ganglios basales. Pero cuando hacemos el estudio de perfusión, vemos que el aumento de la perfusión no solamente se limita al área que capta, sino se va más allá del área que capta. Y eso es muy frecuente en los glioblastomas. Esto los diferencia de las metástasis, que son lesiones expansivas, que solamente a veces se ve aumento de la perfusión en la lesión captante. Esto no, como son lesiones infiltrativas, se ve aumento de la perfusión en la lesión que no es sólida, que no es sólida, que todavía no capta, pero que hay infiltración tumoral. Y algo que quería presentar una diapositiva un poco del glioblastoma molecular, y digo que es un glioblastoma molecular porque ahora con los criterios de la WHO del 2021 se puede decir que estos glioblastomas son grado 4 por criterios moleculares y tienen algunos hallazgos radiológicos un poco diferentes al glioblastoma que se decía grado 4 solo por histología. Estos glioblastomas moleculares son lesiones infiltrantes mal definidas en T2 FLAIR, que a diferencia de los otros suelen tener realce mínimo o nulo.
sin necrosis y sin hallazgos en la difusión y en la perfusión. Sin embargo, suelen ser más malos porque tienen tendencia a la multifocalidad y a la multicentricidad y tienen un patrón giriforme de infiltración cortical. Infiltran la corteza y hacen este patrón como de giros. Este es un ejemplo de un glioblastoma molecular. Aquí les presento una secuencia FLAIR, FLAIR y un T1 postcontraste, y lo que vemos es una lesión infiltrativa mal definida a nivel del cuerpo calloso, del cíngulo, que afecta a nivel frontovasal, la ínsula derecha, y que cuando hacemos el estudio postcontraste vemos que no tiene nada de realce. No vemos nada de realce postcontraste. Esto es un glioblastoma molecular. Ese es otro ejemplo de otro tumor infiltrativo a nivel temporomedial derecho, que incluso se extiende un poco al esplenio calloso y al tálamo derecho, pero que no tiene nada de realce postcontraste, característico de los glioblastomas moleculares. Otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Una lesión temporomedial infiltrativa con aumento de masa, con efecto de masa y que no tiene nada de realce postcontraste. Y lo mismo, otro tumor infiltrativo a nivel de los ganglios basales, cuerpo, cápsula interna y sustancia blanca periférica que no tiene nada de realce postcontraste. Son glioblastomas moleculares. Pasaré a la segunda categoría, que es el astrocitoma IDH mutado. Son usual, así como el glioblastoma IDH wild type es más común en mayores de 55, este es más común en menores de 55 años. Suele tener predilección por el lóbulo frontal y hay una discordancia entre el efecto de masa y el tamaño. ¿Por qué? Porque tiene una característica infiltrativa. Entonces, puede que sea un tumor muy grande, pero como es infiltrativo y no expansivo, no hace mucho efecto de masa. Está centrada en la sustancia blanca, aunque su crecimiento infiltra la sustancia gris. Y hay algo muy característico de los astrocitomas IDH mutados, que pueden tener el mismatch T2-FLAIR. Y si tienen el mismatch T2-FLAIR, es un hallazgo de un mejor pronóstico. Y el contraste, lo usual en los grado 2 o grado 3 es que tengan ausencia de realce o un realce muy pequeño, muy parcheado, pero sin necrosis. En cambio, en los grado 4 hay un realce en anillo con necrosis central. Voy a pasar los hallazgos radiológicos del IDH mutado en grado 2 o grado 3. Son lesiones infiltrantes, sino con escaso realce, son márgenes bien definidos a diferencia del anterior, del glioblastoma, tienen una morfología nodular u ovalada, pueden tener este mismatch T2-FLAIR, escaso efecto de masa y edema perilesional, sin necrosis, porque recordemos que la necrosis nos habla de un grado 4. Pueden tener difusión facilitada homogénea, sobre todo en el grado 2, o levemente heterogénea en el 3, y en la perfusión sin elevaciones. Ausencia de calcificaciones y quistes, que son hallazgos más frecuentes en los oligodendrogliomas. Este es un ejemplo de un paciente. Tenemos una secuencia T2, un FLAIR, una difusión y un mapa de perfusión. Aquí vemos cómo, a diferencia del otro, esta es una lesión muy bien delimitada, ¿no? Tiene como una apariencia expansiva incluso, que es hiperintensa en T2, pero cuando hacemos en el FLAIR se suprimió la señal, es decir, se volvió hipointensa, pero persistió este margen de hiperseñal en la periferia que nos habla de un mismatch T2 FLAIR y que en la perfusión tiene una perfusión disminuida, marcadamente disminuida, ¿no? Se ven esta área negra a diferencia del glioblastoma que veíamos focos verdes y rojos. Este es otro ejemplo de un astrocitoma IDH mutado grado 2. A nivel frontal izquierdo vemos en esta secuencia T2 esta lesión muy bien circunscrita, de márgenes delimitados, muy hiperintensa en T2. Y cuando vamos a la secuencia FLAIR, vemos el mismatch T2 FLAIR. Se suprimió la señal, se volvió hipointensa, pero persiste este halo alrededor de hiperseñal en FLAIR. En la difusión no tiene nada de restricción de la difusión y un mapa de perfusión. Y en el mapa de perfusión tiene la perfusión muy baja. Estamos ante un astrocitoma IDH mutado grado 2. Y el astrocitoma IDH mutado grado 4 suele ser también frecuente en menores de 55. Tiene como estos hallazgos que son bien definidos, morfología nodular, pero necrosis y con aumento de la perfusión, con restricción de la difusión, con un realce prominente, volumen sanguíneo cerebral elevado. Y estos son unos ejemplos. Ese es un paciente que a nivel insular, ganglionar basal derecha, vemos una tumoración con hiperseñal en T2, se suprime en FLAIR, pero mantiene este halo periférico de hiperseñal.
Es decir, tenemos un mismatch T2-FLAIR, y si tenemos un mismatch T2-FLAIR es un factor de buen pronóstico y que muy probablemente estemos ante un IDH mutado. Pero también tenemos un área que realza y con necrosis central. Entonces estamos ante un IDH mutado por el mismatch T2-FLAIR, pero como tiene necrosis es un grado 4. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es el papel del radiólogo que tiene al momento de clasificar este tumor en un momento prequirúrgico. Antes de la cirugía, nosotros podemos mencionar, sugerir un probable diagnóstico solo por los hallazgos radiológicos. Como veo el mismatch T2-FLAIR, me sugiere un IDH mutado, y como veo necrosis, me sugiere un grado 4. Ese es otro ejemplo. Esta es una tumoración voluminosa a nivel temporal, insular derecha, heterogénea en la secuencia de FLAIR, pero que tiene un realce muy prominente en el postcontraste y que tiene un aumento marcado de la perfusión. Tiene un aumento muy marcado de la perfusión. Al tener solamente esto, aumento marcado de la perfusión y áreas de necrosis, ya estamos ante un grado 4. Eso es ejemplo un poco más de lo mismo, pero aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una tumoración a nivel insular, frontal derecha, muy bien circunscrita, hiperintenso en T2, que en el FLAIR suprimió la señal, pero mantiene la hiperseñal en FLAIR periférica, entonces estamos ante un mismatch T2 FLAIR. Y si estoy ante un mismatch T2 FLAIR, estoy ante un IDH mutado. Entonces sigo viendo. En la secuencia postcontraste no veo necrosis, no veo nada de realce, y entonces veo la perfusión y tampoco tiene perfusión aumentada. Si no tiene necrosis ni tiene perfusión aumentada, quiere decir que no hay ni necrosis ni proliferación microvascular. Es decir, no estoy ante un grado 4, estoy ante un astrocitoma IDH mutado, probablemente un grado 2 o quizás un 3. Ese es otro ejemplo de lo mismo. Aquí ya tenemos una tumoración más voluminosa a nivel frontal derecho, heterogénea, que tiene áreas de realce postcontraste y que tiene aumento de la proliferación aumento de la perfusión. Es decir, que hay proliferación microvascular. Con esto ya estoy hablando de un grado 4. Ya puedo sugerir con esto que ya es un grado 4. Y por último, presentar el oligodendroglioma. Es poco frecuente en mayores de 55 años, suele ser un tumor muy epileptógeno debido a que está localizada a nivel muy cortical, entonces suele ser su síntoma inicial una crisis convulsiva. Pueden ser grado 2 o 3. Dejamos ya de tener este término que antes se le denominaba como oligodendroglioma anaplásico, ahora se le dice oligodendroglioma grado 3. Y estos son los hallazgos radiológicos. Suelen identificarse en el lóbulo frontal, afectan mucho la corteza, suele ser su epicentro en la cortical. Pueden tener el signo del córtex continuo debido a que tiene mucha afectación de la cortical y tiene algo que es muy característico de los oligodendrogliomas, que son las calcificaciones y los quistes, que no son frecuentes en los astrocitomas ni los glioblastomas. Pueden tener hemorragia, que es muy infrecuente en los astrocitomas IDH mutados, se puede ver en glioblastoma, pero no en los IDH mutados. Suele tener señal heterogénea en el T1 y en el T2 y márgenes mal definidos. En su mayoría no tienen realce, pero pueden realzar a veces y tienen este patrón giriforme a lo largo de la corteza, nuevamente recalcando su epicentro cortical, y tienen un patrón heterogéneo en la difusión y en la perfusión. Y en este caso, así como lo hacíamos, a diferencia de cómo lo podemos hacer en los astrocitomas, la perfusión no es fiable para hacer una graduación. Es decir, si veo focos de perfusión aumentada, no estaré ante un grado 3, puede ser un grado 2 sin problema. Estos son ejemplos de de oligodendrogliomas. Es un oligodendroglioma en un paciente en el lóbulo frontal. Vemos en esta tomografía que tiene calcio. El calcio ya nos sugiere que podrá ser un oligodendroglioma. Es muy heterogéneo en todas las secuencias, tiene algunos focos de realce y tiene aumento de la perfusión. Este es otro ejemplo en el cual vemos esta afectación cortical. Vemos cómo se dibuja la cortical, que es el signo del córtex continuo, y con áreas de sangrado. Aquí vemos otro oligodendrogliomas con un quiste, oligodendrogliomas con áreas quísticas, y vemos el signo del córtex continuo, ¿no? La afectación predominantemente de la cortical que dibuja el córtex.
Ejemplos de lo mismo, de oligodendrogliomas, con calcificaciones en la tomografía, con el signo del córtex continuo en el T2, esta afectación de la cortical que es muy prominente de los oligodendrogliomas, que en este caso, por ejemplo, no capta, pero que tiene proliferación que tiene aumento de la perfusión. Un poco más de lo mismo, calcificaciones en la cortical, un poco groseras, pero lineales, muy heterogéneo, que suele estar ubicado en el lóbulo frontal a nivel superficial, que puede tener realce postcontraste, con áreas quísticas y con aumento de la perfusión. Entonces, ya terminando la presentación, hay algo importante que se ve en radiología y es que algunas personas confunden que el realce postcontraste es igual a un tumor de alto grado. Una lesión que tiene realce postcontraste puede ser, primero, puede que no sea un tumor y puede que sea un tumor no glial. Hay gliomas de bajo grado que realzan, como el astrocitoma pilocítico, y los gliomas de grado 4 no siempre realzan, como el glioblastoma molecular. Entonces, en estos casos, el realce postcontraste no siempre nos indica hacia una patología. Pero en los astrocitomas IDH mutados, el realce sí se correlaciona bien con el grado tumoral. Si captan, suelen ser un grado alto, un grado 4. ¿Cuál es la importancia del contraste? Es que si tenemos una lesión que no realza postcontraste, que es cortical y heterogénea en el T1 y en el T2, podría sugerirnos un oligodendroglioma y que si estamos ante ausencia de realce más mismatch T2 flare, probablemente estamos ante un astrocitoma IDH mutado en grado 2. ¿Y cuál es la otra importancia del contraste? Es que en el estudio de T1 postcontraste es donde podemos identificar la necrosis. Y la necrosis nos indica un grado 4. Y ese es el caso que les dije que presentaría. Este es una paciente mujer de 73 años que acudió a la emergencia del Hospital Cayetano Heredia por convulsiones parciales secundariamente generalizadas, más trastorno del sensorio, y tenía solo como antecedentes hipertensión arterial y leishmaniasis cutánea que le habían diagnosticado en este año. Entonces, recordemos, estamos ante un paciente mayor de 55 años, ¿no? 73 años. Le hicieron una tomografía el día que llegó a la urgencia y vemos unas lesiones. Eso es una tomografía sin contraste en una ventana de parénquima cerebral y vemos unas lesiones hiperdensas en la sustancia blanca del lóbulo parietal derecho, pero también vemos otras lesiones aquí en el parietal izquierdo, así como en el tálamo derecho. Vemos como unas lesiones un poco mal definidas en sustancia blanca bilateral, que no son continuas. Le hacen una resonancia porque sospechan principalmente una tumoración, obviamente, y estos son los hallazgos que vimos en la resonancia. Las tres imágenes de aquí son secuencias FLAIR. La de aquí es una secuencia T2. Las dos imágenes inferiores y derechas son secuencias susceptibilidad magnética o SWI. Y esta es una difusión B1000 y una DC. ¿Y qué vemos aquí? Vemos lesiones bilaterales en ambos lóbulos parietales, que incluso involucran el lóbulo frontal, que infiltran el cuerpo calloso, que son varias, que no tienen continuidad entre ellas, que vemos en el T2, que incluso se ven algunos vasitos, es decir, que ya nos está indicando como que hay un aumento del número de vasos, ¿no? Que luego vemos en el estudio de susceptibilidad que tienen focos de sangre, que tienen hemorragia y que en la difusión vemos que tienen restricción de la difusión. ¿Por qué? Porque vemos hiperseñal en la difusión, hipointenso en el ADC, nos está indicando restricción de la difusión. Y la restricción de la difusión que nos indica aumento de la densidad celular, probablemente mitosis aumentada. Le hacemos el estudio post-contraste y la perfusión. Ese es un mapa de perfusión con contraste basado en un T2 gradiente y vemos que son lesiones que captan de forma irregular, de forma muy heterogénea, con focos necróticos centrales. Vemos lesiones con captación heterogénea, pero con focos necróticos en el centro y que en la perfusión tienen perfusión aumentada. Son lesiones varias, bihemisféricas, que no tienen continuidad entre ellas. Y le hicimos también una secuencia avanzada, que esa es una espectroscopía, le hicimos una espectroscopía monovoxel con un tiempo de eco corto y un tiempo de eco largo, y lo que vemos aquí es un marcado pico, que es un pico en a nivel de 1.3 que nos indica un pico de lípidos, y los lípidos nos indican necrosis. Y asimismo también vemos un aumento de colina, es decir, que hay un aumento de la proliferación neuronal en este caso,
Entonces, qué quiero transmitir con este caso? Es los hallazgos radiológicos que como radióloga yo presenté en mi informe y sobre todo mi diagnóstico presuntivo. En este caso, tengo un paciente mayor de 55 años con un tumor multicéntrico porque tiene varias lesiones que no tienen continuidad entre ellas, que tienen necrosis y que tienen proliferación microvascular. Entonces, con todos estos hallazgos radiológicos, yo puedo dar un diagnóstico presuntivo prequirúrgico, que es en este caso estoy ante un glioblastoma multicéntrico porque tiene varias lesiones. Sugiero que es un glioblastoma porque tiene necrosis, porque tiene proliferación microvascular, porque es una lesión heterogénea, porque es un paciente mayor de 55 años. Entonces sugiero un glioblastoma multicéntrico. Y los glioblastomas sabemos que es IDH vuelta, ¿no? Pues este paciente fue a biopsia y lo que salió fue lo que presumimos en los hallazgos radiológicos, un glioma de alto grado, glioblastoma, en el cual se hizo inmunohistoquímica y tenía IDH no mutado, es decir, un IDH wild type. Y el diagnóstico fue un glioblastoma IDH wild type multicéntrico. Para terminar mi presentación, quería nuevamente recalcar el papel que tenemos el papel que tiene la radiología en el diagnóstico prequirúrgico no invasivo de estos tumores, no solo porque en los hallazgos que vemos en imagen podemos sugerir una gradificación, un grado 4, un grado 2, un grado 3, sino también porque podemos ver hallazgos radiológicos que pueden indicar un factor de buen pronóstico, como el mismatch T2-FLAIR en los IDH mutados. Y para recordar que a veces los hallazgos anatomopatológicos, porque a veces en estas lesiones, que usualmente no se operan porque son multicéntricas, lo que se hace una biopsia. Si en la biopsia de este paciente, por ejemplo, hubiera salido un astrocitoma que sugiere un grado 2 o 3 porque no cogieron un área de necrosis o un área de proliferación microvascular, pero yo lo veo claramente en las imágenes, es importante que lo digamos porque no se va a tener el mismo abordaje terapéutico para este paciente, a pesar de que en la anatomía patológica, porque recordemos que si toman biopsia es de una parte de la lesión, a pesar de que esa parte de la lesión no sugiere un grado 4, por imágenes sí lo sugiere y eso cambia el abordaje terapéutico que puede tener este paciente. Y esto es un poco de la bibliografía que utilicé y bueno, eso era todo lo que quería transmitir con mi presentación. Muchas gracias, doctora Francis. Ha estado la presentación increíblemente interesante. Entonces, resumiendo, ustedes, los neuroradiólogos, con su resonador, pueden orientar a qué tipo de tratamiento se le debe dar. La pregunta sería, ¿a quiénes es que se les sugiere ahora hacer biopsia estereotáxica o a todos debe hacérseles una biopsia estereotáxica para tener seguridad del diagnóstico? Bueno, al final la biopsia sí que se necesita, porque para iniciar el tratamiento, por ejemplo, en los glioblastomas que se les hace quimio, radioterapia, a algunos a veces se les opera y se les reseca lo máximo posible sin dañar las funciones neurológicas del paciente. Los oncólogos necesitan, ¿no? Un hallazgo anatomopatológico. Entonces, biopsia siempre hay que hacerle o cuando ya es una lesión que es como algunos casos que han presentado ahora, que es una lesión bilateral de varios focos, ya no es necesario hacerle la biopsia. Sí, claro, en estas lesiones, por ejemplo, estas lesiones que son, usualmente siempre se hacen biopsias, siempre que se puede y siempre que sean abordables, ¿no? Claro, si tenemos una lesión en el tronco cerebral que podría involucrar eh, daño en las funciones neurológicas del paciente y que no son abordables por biopsia y que, por ejemplo, sospecha por radiología, porque ya alguna vez me ha pasado que sospechamos por radiología un tumor glial de bajo grado, lo que se hace se suele controlar, ¿no? Se suele controlar al paciente, porque son algunos tumores de bajo grado, no suelen crecer, ¿no? En los años, suelen permanecer en su tamaño, en los controles sucesivos. Entonces, depende un poco del paciente, de si es abordable la lesión, pero yo sé que al menos para iniciar quimio, radioterapia, para hacer algún tratamiento oncológico, sí que los oncólogos necesitan la biopsia, o sea, necesitan el resultado de anatomopatología. El pronóstico ahora con la posibilidad de tratamiento eh,
la sobrevida, ¿cuántos años en estos pacientes? Lo que revisé fue que o sea, los glioblastomas de por sí tienen el peor pronóstico, usualmente es 1 año, 15 meses, 18 meses. Es lo que recuerdo también cuando yo estaba haciendo la residencia, lo que me decían mis profesores, ¿no? Que usualmente son 15, 18 meses. Es cierto que ahora se están haciendo muchos ensayos, hay nuevos tratamientos, nuevos agentes quimioterápicos, pero la sobrevida es baja. Ahora también se está usando medicamentos en segunda indicación para este tipo de tumores, el glioblastoma, y Sí, los resultados son bastante buenos. Y el tratamiento es bien barato, recontra barato. sí. Así que sí, eso es una de las cosas que después podemos conversar con los neurocirujanos y los neurólogos para en algunos de estos pacientes poder utilizar este tipo de tratamiento. Porque lo que uno busca con estas medicinas es poder incidir en la probabilidad que los pacientes hagan apoptosis de las células tumorales. Entonces, con apoptosis de las células tumorales, el tumor disminuye de tamaño y en algunos pacientes se logra controlar la enfermedad, ¿no? Una enfermedad que te vaya solamente a dar un tiempo de sobrevida de 1 año y que tú con esto al final del año los tumores están de menor tamaño y el paciente está bien, y encima te ha costado centavos el tratamiento, bueno, pues se le sigue dando. Pero no hay mucha experiencia y deberíamos nosotros trabajar en este tipo de tratamientos, porque son tratamientos sumamente sencillos, porque se le da por boca, medicamentos que se han usado ya por décadas sin causar daño al ser humano y que también tienen acción para estos tumores. Lo menciono porque sobre todo cuando a uno es al que le toca, no porque me toque a mí, sino le toca a un familiar mío, y entonces uno dice, ¿qué podría yo dar? Sepan ustedes que ahora hay tratamientos en segunda indicación y hay estudios que son espectaculares, hechos a nivel de biología molecular con cultivo celular, para poder ir viendo por dónde va la acción de estas medicinas. Porque recuerden ustedes que el ser humano en sus células tiene pues infinidad, multitud de vías que uno puede bloquear y un medicamento que se puede usar como antibiótico o que se puede usar como antimicótico, resulta que el medicamento también tiene acción antitumoral, que a alguien se le ocurrió, lo empezó a probar, a probar, a probar y eso está allí. Lo menciono no porque yo diga que hay que dar eso y no la quimioterapia o radioterapia, sino para que ustedes sepan que hay otra alternativa más. E incluso hay estudios utilizando quimioterápicos más este tipo de medicamentos. Y esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta. Y por eso es importante ir al curso que vamos a tener en el mes de próximo, porque ahí lo que uno va a ver es cómo los médicos y los investigadores no médicos van estudiando las vías. Y esto es mucho más complejo que lo que yo aprendí cuando tenía tu edad, pues. Cuando yo tenía tu edad, estas cosas ni se hablaban. ¿Qué ibas a hablar tú de que podíamos tipificar genéticamente un tumor en el cerebro? Eso era una marcianada, ¿no? Pero mira con qué facilidad lo mencionas y con qué facilidad lo presentas, debido a que todo esto ha ido mejorando. Hay acá varios varias preguntas. Entonces, la primera pregunta que tengo es del doctor, como siempre, el doctor Jorge Chen, que él es contemporáneo mío, pero de San Marcos, que es una persona muy ingeniosa. Entonces, él tiene una pregunta que me gustaría, si tienes conocimiento al respecto, si la puedes contestar. Y además, si no la puedes contestar, que puede ser eso, que el doctor Chen comente, porque estoy seguro que él ha leído sobre eso. Yo ya lo conozco ya. Adelante, doctor Jorge Chen, y después vamos a darle la palabra a el doctor Daniel Navarro García, que están interviniendo desde el Hospital Civil de Guadalajara, Hospital Fran Antonio Alcalde de México. Comentaba y ponía algo de glioblastoma, me gustaría que pudiera hacer un comentario un poco más extenso. Y el doctor Luis Fernando Estrada Moreno, que habla sobre la
Otra pregunta sobre tomas. En ese orden, por favor, Kevin, si les permites que hagan sus preguntas. Doctor Jorge Chen o doctor Daniel Navarro García, por favor, prendan sus micros, o doctor Luis Fernando Estrada Moreno. Doctor Jorge Chen, adelante. Muy buenas noches. Apaga tu micro, tu celular, algo que está reverberando. Doctor Chen. Muy buenas noches. Muchas gracias. Kevin, dime qué debe hacer para que pueda hacer la pregunta bien. Kevin, indícale al doctor Chen qué tiene que hacer, por favor. Doctor Chen. Muy buenas noches. Muchas gracias. Por la deferencia, doctora Chinelli. La felicito, doctora Garay. Yo soy neurocirujano y recuerdo las lecciones que el doctor Francisco Alaiza para los efectos de las clasificaciones de tumores cerebrales. Nos tuvo 15 días nada más en clasificaciones de tumores cerebrales. Tuvimos la fortuna de alguna vez escuchar a Moisés Pollack, un neuropatólogo argentino que llegó ahí al hospital Rebagliati, al hospital número 2, y también era sumamente interesante las lecciones que nos daba el doctor Pollack. Sabemos que la clasificación de los tumores es inmenso, es enorme. Y esto que usted hoy día nos ha puesto al día de cómo la OMS está clasificando los tumores, eso es bastante práctico y le agradezco la actualización. Los tumores cerebrales más frecuentes no son primarios, son los tumores cerebrales metastásicos. Esos son los más frecuentes y son los que provienen de la mama, provienen de la próstata, del riñón, del pulmón, de la tiroides. Hay situaciones que ponen en riesgo de contraerse tumores cerebrales. Esas situaciones, una de las más frecuentes, es las radiaciones. Los radiólogos, los que hacen ahora neurointerventional o los que hacen neurodiagnósticos, se someten y se sobreexponen a radiación. Y para eso usan el dosímetro, usan los mandiles de plomo, usan los collarines, pero para proteger el cráneo no hay nada que lo proteja. El abuso excesivo ahora de los dispositivos electrónicos, cuando se pone en contacto con las zonas temporales, los neurocirujanos vienen advirtiendo que ahí donde se hace un sobreabuso de esos dispositivos ahí en contacto, en esa zona donde más frecuente pone en contacto, es en esa zona donde vienen viendo más tumores cerebrales. Pues por eso se han ideado estos dispositivos para que no esté en directo contacto, sino se pone ya unos audífonos y de esa manera está lejos. El dispositivo debe estar por lo menos 2 metros para que de esa manera no, la sobrerradiación no vaya a terminar dando este tipo de problemas. Entonces, mi pregunta iba, ¿hay la posibilidad alguna vez de llegar a hacer un diagnóstico temprano de un tumor cerebral? Se hace diagnósticos tempranos para una serie de diagnósticos tempranos de determinados órganos, pero para hacer diagnósticos tempranos de tumores cerebrales, ¿hay algo? Aparte de lo de la prevención, ¿hay algo? Bueno, al final la resonancia magnética, que es que va a ser el método de elección para el diagnóstico de estos tumores gliales, se realiza cuando ya el paciente tiene algún síntoma usualmente, o a veces también pueden ser tumores incidentales. O sea, pueden ser como se le realiza por el que el paciente tiene cefalea o o algún otro síntoma, le realizan la resonancia y pues se descubre un tumor, ¿no? Un tumor glial o otro tumor cerebral. Pero se refiere a si como método preventivo, o sea, es cierto que vemos las lesiones, cuando ya son lesiones gliales claras, o sea, así que lo decimos en el informe, ¿no? Pero claro, no se hace como un método, un chequeo preventivo o un screening de resonancia magnética para ver si los pacientes tienen tumores
gliales o otro tumor cerebral, ¿no? Lo bueno ahora es que tenemos ya como más secuencias avanzadas y cuando vemos alguna lesión que a veces no nos queda claro de si puede ser un tumor o no es un tumor o es algo infeccioso o es alguna secuela, sí que tenemos ahora secuencias avanzadas como la perfusión o la espectroscopía que nos pueden ayudar a ser más concluyentes en los diagnósticos que hacemos en los informes radiológicos. Eso sí, que nos ayuda mucho, ¿no? Ya sea la perfusión, la espectroscopía o incluso la tractografía, ¿no? Que nos puede indicar de si es una lesión infiltrativa o no al momento cuando se dibujan los tractos de sustancia blanca. Doctor Chen, quería primero que apague sus 8 teléfonos que tiene para cuando haga su pregunta. El doctor Chen es un aficionado a todo lo que son instrumentos. Me dicen que en su casa tiene 8 teléfonos, así que apague, doctor. Y quería preguntarle, porque yo no le he entendido, a qué tipo de instrumentos hace usted mención y que tienen que estar a 2 metros de distancia. Porque como yo te decía, Francis, no te dije que el doctor Chen, cuando hace una pregunta es porque él conoce el tema y me encanta la forma tan elegante como introduce su sapiencia. Doctor Chen, por favor, lo de los instrumentos a 2 metros para todos aprender con usted. Doctor Chen, yuju, yuju. Bueno, espere, ya. Adelante, Jorge. Sabemos que los dispositivos electrónicos vienen siendo de gran riesgo, de enorme riesgo. Y eso es testimonio de neurocirujanos que vienen viendo cada vez más frecuentemente que llegan sus pacientes y ellos preguntan, ¿de qué lado usted usa más? Y del lado donde más usa, de ese lado es donde más tienen tumores cerebrales. Por eso es que ya se está pidiendo que por lo menos pongan una distancia y se vienen empleando dispositivos, ¿bien? Para que de esa forma la radiación no esté directamente a esa zona que puede llevar a que cancerifique. Estás hablando del teléfono celular. No, estoy con la computadora. No, no, pero lo que te digo, estás hablando del Sí, teléfono celular es el que sí, hace el exacto, daño. sí, Y ten exactamente. cuidado porque tú tienes 8, ¿ah? Cuidado. Estuve en Atlanta, justamente en una donde me permití hacer la pregunta. En este momento, en Atlanta, hay un summit sobre adicciones. La adicción más frecuente, la más prevalente en el mundo en este momento es a los dispositivos electrónicos. Es la más prevalente y vienen acarreando enormes problemas de salud. Y uno de esos problemas es justamente los tumores cerebrales, que por testimonio de neurocirujanos están viendo cada vez más frecuentes tumores cerebrales. Tumores cerebrales. Y es hacer el diagnóstico, lo ideal es hacer el diagnóstico lo más temprano que sea posible, lo más temprano. Y no se cuenta todavía para poder llegar a ese de poder hacer diagnóstico temprano de tumor cerebral. No hay. Cuando ya el paciente llega, desgraciadamente ya no hay manera de poderlo. Aquí en la clínica Mayo, Jacksonville, ahí está el doctor Quiñones, el doctor Q. Ve, él está haciendo research, está haciendo investigación. Ve, están haciendo que con virus, con fagos, ve, hacen que se dé a nivel de células, van esas células programadas para ir a las células tumorales y de esa forma, ve, muy selectivamente poder resolver ese problema que se está dando a nivel cerebral. Ahora hay como logro científico del año 2025 Cranial Therapeutics. Cranial Therapeutics está ubicando entre en la fosa temporal y encima del arco cigomático, ahí está un dispositivo, como un reservorio que va conectado hacia el área donde está la patología y directamente transponiendo eso, la famosa barrera hematoencefálica, directamente pone medicación para que actúe directamente en ese foco donde debe actuar la medicación. Porque otra de las enormes es llegar a superar la barrera hematoencefálica, que era muy complicado para poder transponer la barrera hematoencefálica, uno tiene que transgredirla para que puedan llegar las medicaciones. En los niños, por ejemplo, cuando tenían las leucemias, a los niños para que no se les infiltre tejido leucémico o el sistema nervioso, les sometían a una irradiación cráneo-raquídea. Y eso era porque al ponerle tan gran radiación para que no infiltre
células leucémicas, le hacían radionecrosis, era hasta iatrogénico eso, iatrogénico. Eh, Interesante es, como digo, ve en Lenox Hill, en Nueva York, hay un neurocirujano con su vice chairman, que también están haciendo mucha investigación en tumores cerebrales. Los tumores cerebrales siguen siendo en neurocirugía, que es la área, la neurooncología, algo que muchísima investigación, mucha investigación. Acá el doctor Mauro Sierra también había hecho un comentario al respecto. Entonces, sería el turno del doctor de Guadalajara, el doctor Navarro García. Doctor Navarro García, si quiere hacer su comentario, por favor. Kevin, ¿le has permitido que el doctor sea coanfitrión? Doctor Navarro García. Está habilitado, doctor, para que pueda expresarse. Ya, doctor Navarro, si puede hacer su comentario, por favor. Nosotros encantados de escucharlo. O si no, el doctor Mauro Sierra, el doctor Luis Fernando Estrada Moreno también ha hecho un comentario que me gustaría que pudiéramos conversar un poco al respecto. En el tiempo que tú has estado en tu entrenamiento, ¿te comentaron algo tus profesores sobre cómo ha ido la evolución de estos gliomas difusos con los tratamientos actuales? ¿En cuánto ha mejorado la sobrevida a cuando antes no se les podía dar nada? Exactamente en cuánto, no lo sé, pero, o sea, de mis profesores, de los más antiguos, que tenían mucho más años desde que trajeron la resonancia en el hospital en el que yo trabajé, claro, él siempre me mencionaba de que ahora, ya tenía muchos pacientes que les hacía controles, o sea, como que les llevaba muchos años haciendo controles, ¿no? Y entonces él tenía como una visión de que ahora el paciente, pues, eh, vivía mucho más tiempo, precisamente porque los controles se hacían usualmente cada anuales y él conocía a muchos pacientes que tenían mucho tiempo de sobrevida con el tiempo, ¿no? A diferencia de antes, que usualmente solo los veía el diagnóstico, quizás un año más, y luego ya pues el paciente fallecía y dejaba de controlarlos por neuroimagen. Ya, y el doctor Estrada lo que había comentado es, dice, esos glioblastomas crecen otra vez siempre y el pronóstico es malísimo. No responden a la quimio, ni a la radioterapia, ni a nada. Existe algo más para hacer, lo que yo les decía, que era tratamientos en segunda indicación. Eso es algo que los pobres como los peruanos debemos de poder revisar y poder aplicar, porque son medicamentos que no nos van a causar efectos secundarios indeseables en una proporción como ocurre con una quimioterapia, por ejemplo. Son medicamentos que yo diría que son inocuos y muy baratos. El tratamiento por día son pesetas, ¿no? 50 soles, 100 soles al mes, exagerando, ¿no? Y podría estos medicamentos funcionar. Es bien interesante, yo justo esta semana he estado dándose una mirada para problemas de pulmón y es interesante porque ahí encontré sobre eh, los, eh, las enfermedades del sistema nervioso, los tumores que tú has descrito. Hay gente que está empezando ya a jugar con células y algunos tienen resultados. Entonces, lo menciono para que ustedes simplemente tienen que ir y buscar. Vayan y busquen y van a encontrar medicamentos que no los quiero en este momento mencionar porque alguno podría interpretar como que yo digo que los usen. Lo que yo les digo es que vayan y revisen y si tienen casos desesperados o gente que está utilizando, como algunos han hecho, la quimioterapia usual, le añaden estos productos y como estos productos lo que hacen es inducen apoptosis de las células tumorales, el tumor disminuye de tamaño. Es bien interesante ver los estudios en animales de experimentación. Menciono esto porque lamentablemente hoy día muchos colegas
como hay tanta difusión del conocimiento y tenemos medicamentos que los laboratorios farmacéuticos que usan millones y decenas de miles de personas trabajando en investigación han podido desarrollar, hemos variado un poco lo que podía ocurrir hace 100 o 150 años, en que el conocimiento no se movía tan rápido y la gente iba probando medicamentos, ¿no? Iba probando cosas de acuerdo a lo que ellos observaban y lo que ellos habían podido ver que el otro hacía. Y esta forma de trabajar y de investigar, yo creo que un poco la hemos perdido, me incluyo, porque estamos esperando lo que diga el otro. Entonces, cuando cuales uno no tiene mayormente nada que hacer, hay que dar un tratamiento eh, diferente que les puede salvar la vida. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, cuando tú no habías nacido, acá en Lima solo teníamos 7 fármacos para la tuberculosis y cada vez que aparecía un fármaco nuevo que in vitro y en animales se veía que funcionaba, yo lo probaba cuando la medicina nueva llegaba al Perú y realmente que aprendí muchísimo. Yo no esperé que lo hicieran afuera, sino esperaba que llegaran y a veces me lograba conseguir que me regalaran las medicinas cuando estaban por introducirse en Lima y el medicamento funcionaba, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. La primera quinolona respiratoria fue un medicamento que se llamó la esparfloxacina, excelente para todo tipo de patógenos bacterianos que producen neumonía. Y esta medicina se probó que era muy buena para el tratamiento de la tuberculosis, pero producía una fotosensibilidad muy grande, por eso que hoy día ya no se usa, pero nosotros lo usamos para tratar tuberculosis. Probablemente fuimos uno de los primeros en el mundo a usar ese medicamento. Cuando la amoxicilina más ácido clavulánico se demostró la presencia de un medicamento, que lo que hacía el medicamento es evitaba la acción de las penicilinasas, porque ustedes saben que el Mycobacterium tuberculosis pues no es un chiquito como un virus, es una bacteria que lleva miles de años conviviendo con el ser humano y en esa interacción las dos especies hemos sobrevivido. Entonces, el Mycobacterium desarrolla una serie de mecanismos que son multitud de mecanismos para poder sobrevivir en el ser humano. Y una de esas es que tiene una penicilinasa que destruye a la acción de la penicilina. Entonces lo que uno tiene que hacer es usar un medicamento que impida la acción de las penicilinasas que desarrollan las bacterias y para eso tenemos pues el ácido clavulánico y teóricamente, la penicilina, cuando se usó, era un medicamento que dio mucha ilusión al principio porque el paciente se sentía mejor, pero rápidamente desarrolla resistencia y por tanto el producto no sirve. Entonces nosotros empezamos a darlo y los resultados fueron espectaculares, ¿no? El imipenem, cuando apareció el imipenem, yo empecé a dar imipenem en los pacientes con tuberculosis por vía endovenosa y pudimos curar a varios pacientes y después menciono estos 3 ejemplos porque lo mismo va a ocurrir en cualquier enfermedad que ustedes quieran entrar, enfermedad infecciosa en que ustedes lean y llega un momento en que no tenemos que dar por diferentes razones, ustedes pueden dar esa medicina por razones de humanidad, porque sabemos que son medicinas en segunda indicación que ya está suficientemente demostrado que no hacen daño y van a ver que nos va a ir bien. Esto menciono para que seamos un poco más punche, que siento que eso nos está pasando, sobre todo en los ambientes llamados ambientes académicos. Y yo felicito a algunos colegas con los que he tenido ocasión de conversar en diferentes partes del Perú, que ellos siempre tratan de introducir algunas cositas nuevas, ¿no? Como el grupo de Puno. El grupo de Puno del Seguro no tenían para poder comprar los tubos de doble lumen. Cuando uno opera a un paciente del pulmón, lo que uno hace es coloca el tubo de doble lumen con el lado bien ancho hacia el pulmón que va a ventilar. Y el pulmón donde va a intervenir, el lumen es más chiquito e incluso uno lo ocluye
y trabaja limpiamente sin afectar el pulmón que está sano. Como no tenían eso, lo que hicieron ellos es utilizar un tubo anillado y le pusieron una pequeña, en la punta, le pusieron un globito que inflaba y entonces intubaban a su paciente. Puno, ¿ya? Yo les menciono esto porque los peruanos somos bien ingeniosos, pues si somos unos tromes preparando comida, ese ingenio lo trasladamos a la medicina y van a ver cómo vamos a desarrollar pequeñas cositas que van a ser de utilidad porque somos un país pobre. La pobreza agudiza el ingenio y también agudiza la mejor forma de poder utilizar nuestros instrumentos y de poder utilizar las medicinas que tenemos. Como ya no hay más preguntas, entonces quería comentarles que la próxima semana, a pedido de varios que quieren esta reaparición de una enfermedad que causa muchos problemas, sobre todo en los niños en el primer año de vida, que es la tos convulsiva. Mi hermano, el que me sigue a mí, mi papá contaba que tenían que darle de tomar en cucharitas y con una desesperación muy grande de mi papá y mi mamá, porque a mi hermano le dio tos convulsiva a los pocos meses, semanas de vida. Y realmente es una situación muy difícil para la familia y muy, muy dolorosa. O sea, yo lo he vivido en carne propia. Ya nos habíamos olvidado y este año de nuevo hemos tenido problema de la tos convulsiva. Entonces, la próxima semana, el doctor Osvaldo Jave, que es un extraordinario neumólogo que todos lo conocemos porque ha pasado su vida dedicada al tratamiento de la tuberculosis. Él también ha revisado mucho sobre este tema. Osvaldo la próxima semana va a tratar sobre la forma como se debe enfocar a los pacientes con tos convulsiva, pero adultos. Eso va a ser la próxima semana. Y en algunas semanas va a estar eh, la doctora Ochoa, que es una excelente pediatra, pero va a hablarlo para los niños. Les digo porque han estado ustedes pidiendo el tema y ha habido pues que buscar a los amigos y que ellos se den su tiempo, por lo cual desde ahora agradezco a los dos. Entonces, la próxima semana vamos a tener al doctor Osvaldo Jave y les comento que estuve el Congreso de Neumología el día viernes y sábado, y lo que quiero comentar es increíble cómo vamos todos aprendiendo y ver a muchachos, digo muchachos porque son hasta más jóvenes que tú, Francis, con qué seguridad exponen y con qué calidad y sobre todo con qué alegría. Ahora que el Perú está de cabeza, en que todos nos sentimos mal, hoy día justo hablaba con el presidente de la sociedad, y el doctor Cabrera, que está haciendo un excelente trabajo, continuando el trabajo de los anteriores presidentes y juntas directivas, que este fue el Congreso de Neumología en que la gente se fue más contenta. Entonces, pocas veces he visto que de un congreso de enfermedades pulmonares acá en el Perú todos nos vayamos felices. Y eso debería ser en cada cosa que hacemos. Lo menciono porque a mí me da mucho orgullo que mis colegas más estrechitos de la especialidad que tengo hayan logrado hacer un congreso muy bueno y en que todos hemos salido felices. Así que a seguir gozando, mis queridos amigos, con nuestro trabajo y a seguir, como ocurrió la semana pasada, transmitiendo felicidad a los colegas y al resto de la comunidad médica y de la comunidad peruana, porque todos tenemos una gran angustia por las elecciones que vamos a tener el próximo año. Realmente que eso a todos nos tiene así, ¿no? Y veamos, pues, veamos, así como podemos utilizar nuevos instrumentos, instrumentos que le añadimos cositas, nuevos medicamentos o dominar lo que hay como el estándar de oro de los gliomas que hoy día ha presentado la doctora Garay, igual podemos hacer en la búsqueda del candidato y que el candidato sea igual que la doctora Garay, que usted es una persona totalmente honesta y que dé su trabajo y su vida por los demás, que es lo que todos queremos. Esperemos que eso ocurra. No pensemos que todo va a ir mal. Así que mis amigos, prendan de nuevo sus pantallas para que Kevin pueda tomar una foto
en la cual en esta foto podamos transmitir la alegría de haber estado con la doctora Garay, que nos ha dado tan linda, linda conferencia. Doctora Garay, sus palabras finales, con lo cual terminamos la reunión de esta noche, en la que hemos tenido solamente 186 participantes, doctora. Y debe Ok. haber unos 1.500 a 2.000 en en el Facebook. Adelante con sus palabras finales y con ello terminamos, mis amigos. Adelante, doctora Francis Garay. Solo agradecerle, doctor, por la oportunidad y por un poco poder transmitir un poco de los conocimientos que uno puede adquirir durante los años. Y gracias por sus palabras. Mira, con lo que tú acabas de decir es interesante poder transmitir. Y lo más importante, que tú me vas a dar la razón, es cuando uno transmite, uno más aprende, ¿no? Sí. Cuando uno Entonces, enseña es donde más aprende. así es. Entonces, no hagamos como antes. A mí alguna vez me dijeron cuando tenía tu edad, me decía, pero doctor, guárdese un poco de lo que ha aprendido. Yo le decía, ¿por qué? Porque van a hacer su competencia, pues doctor, y usted tiene que comer, ¿ya? Yo me eché a reír y ahora que ya tengo canas me río, porque el que más que comparte, el que más da, más recibe, mis amigos. Eso está escrito en los libros de sabiduría de todo el mundo, incluyendo en el mundo occidental nuestro cristiano en la Biblia, y el que da es el que recibe. ¿Verdad? No recibir, buscar recibir sin haber dado. Ustedes dan, como has hecho tú hoy día, conocimiento, y tú eres la que más recibes porque las preguntas, el diálogo, el exponer, el revisar, hace que uno vaya cada vez siendo un experto en el tema y que uno pueda dar una mayor contribución a los colegas, en el caso de los informes y los comentarios que tú haces cuando te llevan pacientes a resonancia, y a la vez poder ayudar a que los pacientes puedan tener un mejor resultado. Así que ya saben, hoy día la moraleja que nos deja la doctora Garay es, por favor, compartamos y enseñamos lo que vamos aprendiendo. Si hacemos eso, vamos a vivir felices, como pasó la semana pasada en el Congreso de Neumología. O sea, a seguir compartiendo y van a ver que pase lo que pase en el Perú, ustedes y yo vamos a estar felices. Muchas gracias, Francis. Hasta la próxima semana que va a venir el doctor Osvaldo Jave, y Osvaldo es como Francis, un excelente expositor. Hasta la próxima semana, que tengan unos lindos días, incluyendo el fin de semana próximo. Nos vemos, doctor. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes.